CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1272, los beneficios del líder que escucha. Para iniciar, escuchemos Santiago, capítulo 1, versículos 19 al 25. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y, después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Doctor, arrancamos este programa sobre un tema realmente importante dentro del liderazgo. Y esto tiene que ver con la capacidad que el líder adquiere cuando desarrolla la buena escucha. Sí, y es un arte, fíjate, saber escuchar a las personas, o saber escuchar una conferencia, o saber escuchar, yo creo que es una disciplina que debe aprenderse. Normalmente cuando pensamos en comunicar, pensamos en hablar, pensamos en decir, pensamos en enviar, pero los grandes comunicadores, antes que nada, son buenos oidores, son buenos escuchas. Qué importante, ¿verdad? Porque cuando escuchamos, ya sabemos por dónde irnos. La escucha nos da la capacidad de hacer un diagnóstico. Ahora, basados en una de las meditaciones que escribe Rick Box para Maná de Lunes, él pone sobre el escenario algo que tiene mucho que ver con el liderazgo y mucho que ver también con el escenario comercial. ¿Qué es lo que nos dice Rick Box? Dice que una capacitadora comercial profesional le comentó a Rick acerca de un nuevo entrenamiento que estaba a punto de recibir sobre algunos elementos críticos de comunicación. Ella describió que muchos de los problemas con los que se ha encontrado al adiestrar líderes comerciales eran debido a una carencia de buenas habilidades de comunicación, y dentro de esto está el saber escuchar. Sin duda. Mi conversación con ella, dice Vox, recordó las numerosas ocasiones en las que he sido duro en mis tratos, interrumpiendo velozmente a vendedores o empresarios que asumen lo que voy a decirles y empiezan a hablar antes de que hayan tenido la oportunidad de entender. Fíjate. Eso es muy común. Sí, muchas veces he visto que este fracaso en escuchar apropiada y totalmente nos lleva a tomar rápidas decisiones basadas en información errónea e incompleta. Y es cierto. Sí. Cuando mi esposo y yo estamos hablando con una persona, dice, escucha, no está preguntando esto, está preguntando esto otro. O sea, mi esposa escuchó mejor que yo. Bueno, y además a veces se puede, cuando hay una tensión de vida, escuchar lo que la persona no dice. Y ese es un arte, ¿eh? Sin saber duda. decir lo que quiere decir, pero no lo puede decir y lo dice de otra manera. Sí. Y ese es un discernimiento que viene de lo alto, ¿eh? Pero también tiene que ver con un interés que tiene el escucha. Seguro. Porque si el escucha está distraído, ni siquiera va a entender lo que se dijo. Menos lo que no se dijo. Ahora, volviendo acá al texto de Vox, él dice, una parte significativa de la buena comunicación en los negocios nos exige tener e implementar fuertes habilidades para escuchar. Una persona puede tener un oído excelente y aún así ser un pobre oyente. Es cierto. Oír es uno de nuestros 5 sentidos, a menudo una respuesta involuntaria y subconsciente a las ondas sonoras que llegan al tímpano. Por ejemplo,
Si hubiera un fuerte choque fuera de su oficina, usted lo oirá, aun cuando no estuviese escuchando. Sí, porque el oído ingresa al cerebro la información, pero el cerebro discierne y hay información que el cerebro dice no es relevante. Por ejemplo, se sabe que hay personas que viven cerca de un aeropuerto y dejan de escuchar los aterrizajes. Oye, ¿a qué hora fue el último aterrizaje? No, ya tiene mucho. No, lo que pasa es que su cerebro detecta que es irrelevante para él el estar prestando atención a ello. Fíjate, mi padre era ferrocarrilero y él trabajaba cerca donde estaban las máquinas, las locomotoras. Y ese sonido a él, cuando ya era grande, le perjudicó. Sí, sin duda, claro. Le perjudicó a sus oídos. Bueno, hasta donde se sabe, hay personas que inclusive llegan a codificar el sonido de la voz de otras como irrelevante, es decir, no los escuchan. Yo he podido ver y atestiguar básicamente de cómo en ciertos equipos de trabajo, y yo me atrevería a pensar que esto sucede en la gran mayoría, hay personas que no son escuchadas. Por ejemplo, hay una dinámica bastante complicada en donde les pongo oportunidades para que den con la respuesta y cada oportunidad es una ronda. No es nada fácil, entonces tienen que deliberar mucho. Pero de pronto en la segunda o en la tercera ronda alguien levanta la voz y propone. Yo sé después de años de estarla poniendo que solamente hay una respuesta y de pronto alguien tiene la respuesta, pero ese alguien no es escuchado. Así es. No es escuchado, no es tomado en cuenta. Pasan 2, 3, 4, 5 rondas y después alguien más que sí es escuchado lo propone, encuentran la solución y ya está. Cuando deliberamos, les pregunto varias cosas acerca de la respuesta, pero una de las preguntas es ¿quién trajo la respuesta? Y ellos dicen fulano. Sí, fulano en la ronda 7, pero ¿quién la trajo en la ronda 2? ¿Nadie? Sí. Perfectamente, sí, yo lo escuché, fue su compañero tal, y ustedes no lo escuchan. Es un juego tremendo que nos pone en una situación de evidencia en este aspecto que tiene que ver con el arte de escuchar. Saber escuchar. Estamos escuchando Los beneficios del líder que escucha. Búscanos en Facebook como programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, continuamos con este muy interesante programa sobre la recompensa que hay cuando los líderes aprenden a escuchar. Así es. Y qué sencillo y a la vez qué difícil es en la práctica el tener sobre todo una disposición a escuchar. Fíjate que tenemos que estar conscientes, es un acto consciente, es un acto intencional de no solo oír lo que alguien está diciendo, sino también esforzarse por discernir el significado e intención de lo que está diciendo. O como usted dijo hace unos momentos, discernir lo que quieren decir, pero no lo pueden decir. Sí, es decir, escuchar lo que no dijo. Así es. Entender básicamente lo que está queriendo decir. Correcto. Ahora, aquí pone Rick Box unos puntos muy interesantes. El primero de ellos es el siguiente. Si alguien viene a usted con un problema, les da a usted la oportunidad de presentar toda la información necesaria o los interrumpe abruptamente y asume usted que entiende su preocupación. Fíjate que yo admiro mucho a mi esposa, Sí, porque ella puede oír 2 horas sin interrumpir. O sea, desde luego la gente sabe que está escuchando porque le está poniendo atención. Por supuesto. Pero yo la admiro a ella porque para mí son 45 minutos lo que aguanto. Pero ella puede esperar 2 o 3 horas escuchando a la gente. No, y ese es un arte, de veras. Yo lo admiro. Sin duda.
El siguiente punto que nos presenta acá Rick Box es el siguiente, y es en realidad una pregunta. Si alguien le hace alguna crítica, ¿reacciona a la defensiva o intenta determinar si hay alguna verdad en lo que le está diciendo? Fíjate que esto es muy importante y habla mucho de nuestra madurez. No, bueno, totalmente. ¿Hasta qué punto cuando nos dicen una verdad la acatamos para crecer, para madurar en esa área de nuestra vida, en lugar de reaccionar, en lugar de defendernos? Ya hemos mencionado en algún otro programa algo que me encanta de la reacción del rey David cuando él va a ese pueblo pequeño y un descendiente de Saúl lo empieza a injuriar. Así es cierto. Y lo empieza a calumniar. Sí, dijo, déjenlo. Y de pronto el jefe de armas de David le corto la cabeza a este perro, así le dice. Y le llama perro muerto, ni siquiera solo perro muerto. Le dice, señor, le corto la cabeza a este perro muerto. Y David le dice, no, déjalo. Dice, si Dios está permitiendo que hable, algo tendré yo que escuchar. Bueno, es una disposición. Y asumamos que David era el rey. Era el mero. Él podía simple y sencillamente mandarlo a matar y no había ninguna pena en ello. Pero había una disposición increíble. Tercera pregunta. En una discusión, ¿se concentra al estar con su interlocutor o tiene tendencia a estar pensando en otra cosa que no tiene ninguna relación a lo que está escuchando? Tú sabes que eso, cuando estamos especialmente en una consejería, es muy difícil poderte concentrar. Es más fácil desconcentrarte concentrarte a lo que está diciendo la persona que quiere comunicarte algo. Aquí pudiéramos pensar desde el contacto visual. Así es. Hoy es muy común que las personas están hablando con otras y las otras siguen en la computadora. Y fíjate que la comunicación más poderosa no es el de hablar, sino la no verbal. La no verbal. Con la comunicación no verbal, una persona al seguir tecleando en la computadora o escribiendo en un celular, le está diciendo a la otra sin palabras, sigue hablando, pero aquí no eres prioridad. Ayer me pasó algo bien interesante. Hablé con mi hijo sobre un tema que a él le compete. Entonces lo vi, él estaba en su recámara jugando con su celular. Y entonces le digo, hijo, ¿cómo estás? Me dijo, estoy aquí jugando. Yo vi que estaba jugando. Le pregunto y me responde lo que es obvio. Le digo, fíjate que quiero tocar un asunto contigo. Y mientras yo le hablaba, él seguía jugando con el celular, viendo sus ojos en el celular. Sí, papá. Y entonces yo comencé, pero de pronto con lo que comencé a decir, atrapé su atención. Y entonces él deja el celular y hace contacto visual. Correcto. Continúa. Pero después yo le explicaba a mi esposa la diferencia entre una actitud impositiva que pudo haber ocurrido, dejas ese aparato y me ves a los ojos, y a lo mejor voy a lograr de él la obediencia, pero no el corazón. Así es. Y otra es, lo que le estoy diciendo llega un momento en que lo atrapa. Esa es la diferencia que hace un líder por posición a un líder por influencia. Así es. El líder por influencia logra la atención y logra la voluntad del seguidor. Fíjate que en el Antiguo Testamento de la Biblia nos da muchos valiosos principios de comunicación, incluyendo escuchar. Por ejemplo, Proverbios 18:13, ¿qué nos enseña? Dice la Escritura, es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Y ahí en el mismo capítulo dice, al necio no se le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su propia opinión. Y recordemos que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.